En este vídeo te voy a dar mi opinión en base a toda la experiencia que he ido de alguna forma recopilando estos últimos años en el mercado cripto. Ya sabéis que yo era una persona bastante hater de las meme coins hace un año, hasta que me di cuenta que las meme coins también te podían hacer ganar dinero. De hecho, era más volátil el activo, por lo que podías multiplicar por mucho más tu inversión inicial. ¿Qué ha pasado recientemente? Pues que hemos visto muchas narrativas. Las más recientes han sido la de países, ha sido la de Estados Unidos, ha sido la de chicas. Y todo esto a mí me recuerda a una cosa, y es que prácticamente podríamos estar hablando de que todo esto es un casino. De hecho, conozco muchas personas que lo que están haciendo es simplemente gamblear, es decir, tú vas a un casino y lo que haces es coger una ficha, la tiras y a ver qué cojones pasa. No hay estrategia, no hay un análisis, simplemente es tirar una ficha. Y lo que estoy viendo es que la gente se pasa el día mirando la pantalla a ver si el gráfico sube, a ver si sube, a ver si sube y a ver si sube. Esa es la realidad. La gente se queda embobada mirando simplemente las pantallas a ver qué cojones va a pasar. Y esto para mí es un grave problema porque primero te revienta toda la dopamina que tú puedas tener, porque al final es como apostar. Y si empiezas a tener esa manía de apostar en el mercado sin tener un sentimiento crítico, una opinión, poder contrastar la información, creo que eso es un grave problema y esto es lo que está provocando las meme coins ahora mismo. Para mí son un grave problema, por lo que si realmente estás tratando el mercado como un casino, al final lo que va a pasar es que vas a acabar palmando dinero, porque al final el casino siempre gana dinero. Siempre te da pues una ligera sensación de que puedes estar ganando dinero, pero a largo plazo siempre vas a perder dinero. Entonces, no tienes que tomarte de alguna forma las meme coins como un casino, ¿vale? De ruletas o de blackjack, sino tómate de alguna forma las meme coins, en este caso, como si estuvieses jugando al póker. Es decir, tienes posibilidades de ganar dinero siempre y cuando tengas una estrategia. Si al final estás siempre pensando en jugar a las meme coins como si fuera un casino, pero jugando a la ruleta, jugando al blackjack, siempre acabarás perdiendo dinero. Es decir, tu PL, en vez de poder ser poco a poco alcista, tu PL lo que va a pasar es que va a ser así y poco a poco irá cayendo. Esa es la realidad del PL. Pero cuando estás en el póker, si eres bueno, el PL tuyo puede ser alcista porque tienes la posibilidad de realmente ganar dinero. Entonces, ¿cuál quieres? ¿Esta opción o quieres esta opción? Tú puedes entrar al casino porque el casino te brinda una oportunidad de ganar dinero, ok, pero ¿cuál quieres? ¿La que tú tienes el control de la situación o el que no tienes el control de la situación? Y en este caso, por eso quiero transmitir que de alguna forma el símil perfecto es jugar a la ruleta o jugar al póker con tus cartas. Y en este caso creo que la opción correcta es la del póker. Porque si no, os lo digo en serio, los niveles de dopamina que vais a tener van a ser una mierda. Vais a empezar a realmente gamblear, vais a empezar a jugar en modo revenge. ¿Por qué? Porque si al final has metido $100, has perdido dinero, vas a volver a meter $100 en otra chica, en otro país, en otra locura máxima. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es perseguir la ola. Y al final, el casino siempre va a ganar dinero. Y para mí, los que ganan dinero son los que crean todos estos movimientos, los tokens, las narrativas, los más listos. Pero los más listos ganan dinero porque en vez de entenderlo como un casino y invertir, en este caso, la ruleta, lo que están haciendo es jugar como si fuera el póker. Y para mí esto es la decisión correcta. Entonces, sigamos con el vídeo porque vamos a explicar realmente cuál era el movimiento habitual del retail o de la persona de la calle a la hora de invertir en monedas. Normalmente la persona, ¿vale?, en cuestión lo que hacía era con sus dólares, ¿vale? En este caso, pues esta persona tiene dinero, lo que hacía era comprar tokens. ¿Dónde compraba estos tokens? Los compraba normalmente en CEX, ¿vale? Que los CEX al final son exchanges centralizados. ¿Qué hacía con esos tokens que compraba en el CEX? Pues al final estos tokens, ¿vale?, normalmente son tokens que al final están respaldados por VCs, ¿vale? VCs al final no dejan de ser Venture Capitals, ¿vale? Son los fondos de inversión, son quienes tienen más dinero. Entonces, ¿por qué realmente todo el retail hasta la fecha ha estado invirtiendo en estos proyectos de aquí, en estos tokens? Porque al final los VCs, ¿vale?, mediante prensa, mediante noticias, mediante youtubers, les pagan dinero, ¿vale? Les pagan
una cantidad de dinero que no está mal para que pushen estos tokens, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque a los VCs les interesa de alguna forma que el retail acabe comprando estos tokens. Ese es el triángulo de las Bermudas, es decir, hemos estado viviendo esto durante mucho tiempo con Cardano, con Avax, con Phantom, con todos estos proyectos que al final no dejan de ser proyectos respaldados por VCs, ¿vale? Que al final ellos lo que consiguen es de alguna forma entrar en estos proyectos en etapas muy tempranas, ¿vale? Donde consiguen el precio súper bien, ¿vale? Es decir, están comprando el token pues 10, 20 veces más barato del cual tú has comprado. Pero para que los VCs puedan de alguna forma vender el token, ¿vale? Necesitan liquidez, necesitan gente que esté comprando este token. Por lo que al final, si este es el gráfico de un token, ¿vale, chicos? Imaginaos que esto es una subida de un token normal. Cuando el token se dispara, ¿vale? Que podríamos decir que justamente empieza aquí, ¿vale? El gráfico. Al final, lo que hemos de ser conscientes es que los VCs no están comprando, estos de aquí, los fondos de inversión, no están comprando el token a mercado aquí, no. Ellos lo que están haciendo es comprar el token a rondas privadas, es decir, que el precio antes de que haya salido, aquí hay gente que ha comprado, aquí hay gente que ha comprado, ¿vale? Unos lo compran a 10 céntimos, unos lo compran a 0,5 céntimos, es decir, cada venture tiene pues unas zonas de compra o cada inversor tiene unas zonas de compra, pero son rondas privadas de inversión, ¿vale? Aquí casi la gran mayoría de personas no pueden acceder. Por lo que al final ellos, cuando están comprando el token, tienen unos bloqueos, es decir, no consiguen todos los tokens en el momento que el token se dispara al mercado. Es decir, si el token se lista en Binance, el token Paco, por ejemplo, si el token Paco se lista en Binance, no reciben los tokens los Venture Capitals el primer día, sino que van recibiendo los tokens poco a poco. Entonces, como se van desbloqueando los tokens con el paso del tiempo, el precio va subiendo, va subiendo, va subiendo, y a partir de aquí, por ejemplo, el Venture Capital, ¿vale? Vamos a marcar aquí unos puntitos. A partir de aquí, el Venture Capital puede ir de alguna forma ya recibiendo los tokens. Entonces, cuando ellos van recibiendo los tokens, lo que van haciendo es vender. ¿Y cómo es que el precio sigue subiendo mientras ellos siguen vendiendo? Porque los Venture Capitals pagan a youtubers, pagan a prensa, pagan a market makers para que el precio siga subiendo y de alguna forma ellos poder ir vendiendo sus inversiones. ¿Por qué? Porque los VCs, ¿vale? Ellos invierten, por ejemplo, 5 millones de dólares. Entonces, cuando el precio está subiendo, a lo mejor el VC ha pasado, por ejemplo, 5 meses, pues esta persona, o sea, este fondo de inversión, en vez de tener 5 millones, pasa a tener 20 millones. Por lo que esta diferencia, ¿vale? Tenéis que entender de que no deja de ser esto un por 4 y este por 4, ¿quién lo va a alimentar? Pues todo el retail que tenemos aquí, ¿vale? Por eso los medios, por eso las noticias siempre nos dicen, no, tenéis que invertir en tokens con utilidad, tokens que realmente van a funcionar en un futuro porque sí, todo el mundo lo quiere tener en sus empresas. Y eso es mentira, porque al final, ¿quién cojones utiliza Cardano? ¿Quién cojones utiliza Polkadot? Realmente nadie lo utiliza. Entonces, como los VCs, la única forma de entrada de estos tokens son tokens que estén regulados, que estén en exchange centralizados, que realmente sean tokens útiles, porque los VCs no van a entrar en meme coins, pues ahí realmente está esa, no incógnita, pero ese rifirrafe de decir, ¿por qué nosotros tenemos que invertir en tokens que estén en exchange centralizados, que simplemente sean tokens que son de VCs? Porque nuestro dinero no deja de ser simplemente el exit liquidity para que el VC pueda hacer su por 4 y llevarse ni más ni menos que 15 millones de dólares, ¿vale? Es decir, estamos hablando de mucho dinero que nosotros les estamos dando a ellos. Esa es la realidad de cómo funciona el mercado cripto. Entonces, ¿qué pasa si ahora mismo el retail, ¿vale? Porque hay dos opciones, como hemos dicho, puedes comprar tokens que estén en los DEX, que sean de Venture Capitals, o puedes invertir en tokens que estén en un DEX y que no estén, disculpadme, y que no estén respaldados por VCs, ¿vale? ¿Cuál prefieres tú? ¿Esta que te va a dar una rentabilidad de, vamos a poner, 1 por 2, o esta que te puede dar una rentabilidad de 1 por 10?
Pues obviamente a ti la que más te tiene que interesar es, sin lugar a duda, la segunda opción. ¿Qué pasa? Que los Venture Capitals, como pagan a prensa, como pagan un poco el sentimiento general del mercado, siempre te van a decir, no, los DEX son malísimos, los DEX no merecen la pena, todos los tokens que estén en un DEX son scam, todo es malísimo. Claro, evidentemente. Entonces, claro, aquí los ponemos en una tesitura a los Venture Capitals donde no tienen retails que vayan a comprar sus tokens, por lo que ellos no pueden vender, se les acaba el chollo. Entonces, por eso el poder realmente de las memecoins, entre comillas, es que los Venture Capitals no pueden entrar. Y de hecho, creo que una de las narrativas más interesantes no es solamente invertir en memecoins, sino para mí una de las narrativas más interesantes es invertir justamente en los DEX, ¿vale? Proyectos que estén descentralizados, proyectos que prácticamente no tengan fondos de inversión, donde los fondos de inversión te van a querer dumpear todos los tokens. Entonces, ¿podemos invertir en tokens que estén en exchange centralizados? Sí, pero tener en cuenta de que la gran mayoría de esos proyectos no dejan de ser simplemente fórmulas que los Venture Capitals utilizan para poder ganar dinero y ganar dinero. Por eso incuban proyectos que a veces dices, pero si no tiene utilidad el token, ¿por qué está subiendo tanto? ¿Por qué están subiendo tanto? Pues realmente porque los VCs quieren ganar dinero. Y por eso todo el mundo acaba invirtiendo en estos proyectos, porque la prensa alimenta que de alguna forma se invierten en esos proyectos porque son los más útiles, que el equipo está doxeado, etcétera, etcétera. Sí, ¿vale? No les quito razón, pero preferiblemente invertiría antes en proyectos que estén descentralizados, donde hay más opción de ganar dinero. Porque el día de mañana, si llegamos a un punto donde nadie acaba invirtiendo en estos CEX, los Venture Capitals, ¿qué cojones van a hacer? Pues ahí está un poco el abrir el melón de que los Venture Capitals no son tontos, ¿vale? Y lo que van a empezar a hacer probablemente es en crear sus propias meme coins. En este caso, a ver si puedo, ahí está, sus propias meme coins. Esta es un poco la realidad que estoy viendo yo ahora mismo. La realidad es que los VCs, si no pueden invertir en proyectos porque el retail no invierte en esos proyectos, y esto es una realidad que poco a poco está cogiendo fuerza, pues los VCs van a crear sus meme coins porque si los retails saben que invertir en tokens que sean de exchange centralizados no tienen mucho futuro, pues al final lo que va a pasar es que los DEX se van a ir a tomar por culo y lo que va a empezar a coger más protagonismo va a ser los DEX, que esto la gente sí que va a invertir. Entonces la gente lo que va a empezar a hacer es en invertir en meme coins que estén bien mamadas, es decir, meme coins que estén muy bien y meme coins que prácticamente la gente diga, hostia, es que está la web súper bien, es que realmente tienen un roadmap súper bien organizado, es que tienen mucho market cap, es que tienen mucha liquidity. Claro, los VCs, ¿cómo van a seguir ganando dinero? ¿Cómo van a seguir sacando dinero del pueblo? Pues directamente yendo a lo que serían los exchanges descentralizados. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma identificar memes, ¿vale?, que sean de VCs contra memes, de alguna forma, que sean memes normales, ¿vale? Vamos a poner normales, porque claro, ahora mismo está la batalla de saber identificar cuál es cuál. Y sinceramente he visto por internet una tabla que es súper interesante, que de hecho la tengo aquí en pantalla, que os la compartiré brevemente para que la veáis, pero la vamos a apuntar aquí. Y la cosa es la valuación, ¿vale? La evaluación no deja de ser simplemente pues la evaluación que tiene el proyecto en cuanto a market cap, en cuanto a liquidez, todos los números que cualifican a un proyecto según la magnitud que tiene. Tenemos la evaluación de las meme coins normales, que al final es un crecimiento, en este caso, madre mía cómo escribo, es un crecimiento orgánico. En cambio, las valoraciones de los memes dentro de los VCs son normalmente crecimientos muy pumpeados, ¿vale? Cuando digo pumpeados, voy a poner aquí palabras más cortas para que sí lo entendamos más rápido. Son proyectos que desde inicio ya tienen una gran valoración. Es decir, ¿cómo puede ser que un proyecto que sea una meme coin que nace desde el pueblo directamente ya tenga tal aceptación? Pues en este caso, normalmente es porque ya son proyectos pumpeados. Entonces, hablamos de listings cuando el proyecto se lista dentro de un exchange centralizado. En este caso, cuando es una meme coin de la comunidad, normalmente es un listing gradual. Poco a poco se va listando en Bitmark, se va listando en KuCoin, se va listando en BitGate. Pero cuando estamos hablando de meme coins de Venture Capitals, son básicamente CEX muy rápidos. Es decir, vemos una meme coin y de golpe ya
se está listando en muchos exchanges, por lo que es un movimiento mucho más rápido. Luego, el origen de los memes. Memes con una historia, movimientos, básicamente movimientos culturales. Y lo que estamos viendo con los Venture Capitals son memes forzados, ¿vale? Estamos viendo memes que se notan, que no tienen ninguna historia detrás, simplemente pues hemos dicho, pues vamos a crear un meme que sea Juanito. Y Juanito, pues Juanito es Juanito. Pues realmente como no tiene un movimiento y al final pues están haciendo muchos listings rápidos y están haciendo pumpings en el precio, la gente rápidamente acaba comprando una meme coin de un VC en vez de invertir en una meme coin normal, que es un crecimiento orgánico que está muy bien, que en este caso tiene un listing más gradual y que son meme coins con historia. Ya estáis viendo un poco por dónde van los tiros. Luego también tenemos los orígenes. En este caso, el origen, ¿vale?, de la derecha son las trincheras. Y por otro lado, la de los Venture Capitals básicamente es en sus oficinas pensando cómo pueden robar el dinero al retail. Esta es la realidad. Entonces, el marketing. Madre mía, la letra. Espero que me podáis perdonar, pero hay que coger práctica con el iPad. Vamos a poner que es original, es decir, es un marketing relevante, es un marketing único y también es un marketing liderado por la comunidad. Por otro lado, ¿vale?, el que encontramos en el otro lado es básicamente todo de pago. No pasa nada por ser de pago, pero sí que es cierto que si es pagado, todo muy forzado y bastante cringe, en el sentido de que se nota que no hay nada orgánico, ahí realmente tú ya puedes identificarla rápidamente. Volumen. Estamos hablando de las meme coins normales con algo orgánico, ¿vale? Y por otro lado, estamos hablando de que el volumen de los VCs básicamente están generados con un algoritmo. Si hablamos de la presencia de VCs, en este caso estamos hablando de 0 dentro de las meme coins normales, y de la otra estamos viendo que el movimiento de VCs es obvio. Por eso muchas veces, muchas meme coins que puedan ser de Venture Capitals, vemos que realmente hay unos tokens como que no son muy claros de quiénes son, luego vemos que hay mercado de OTC y cuando se listan en los exchanges centralizados vemos un pump y un dump. Entonces, al final sí que hay Venture Capitals, pero están invirtiendo de formas totalmente distintas. Es decir, están empezando a invertir en meme coins cuando antes no lo habían hecho. La distribución, en este caso de los tokens, siempre es orgánica, es decir, que al final la propiedad de los tokens no deja de ser simplemente pues una liquidity pool con todos los tokens y la gente va comprando y la gente va vendiendo, pero no hay una parte de tokens que ya directamente se le ha guardado a alguien en un equipo, con diferentes wallets, con diferentes clusters. No, esto en este caso no pasa con las orgánicas. O en general no tiene por qué ocurrir. Y por los memes de los VCs, en cuanto a distribución, sí que vemos sobre todo mucho sniping, ¿vale? Y concentración de tokens en muchas wallets. Luego tenemos los pushers, realmente quién empuja el proyecto. En este caso, en las meme coins orgánicas es full comunidad, ¿vale? Es comunidad de personas. Y por otro lado, la gente que pushea los meme coins de VCs son simplemente los KOLs, los que crean ese hype. Acuerdos. Si hablamos de meme coins orgánicas, todo es compra de mercado. No hay prácticamente ningún deal de OTC, etcétera, etcétera. Y luego, si hablamos de los de VCs, sí que hay allocation deals. Es decir, hay gente que paga por adelantado para tener acceso a los tokens, y ya sea pues siendo una preventa o simplemente pues cosas raras que muchos de estos proyectos ya siguen haciendo. Si hablamos de liquidity, por un lado, en el normal tenemos gradual, poco a poco se va incrementando. Y si hablamos de VCs por la cara, vamos a poner por la cara, ¿vale? Vemos ya que el proyecto tiene mucha liquidez que tampoco sabemos de dónde ha venido. Y cuando tiene mucha liquidez un proyecto desde inicio con mucho market cap, cuidado, porque o son multimillonarios que les importa tres pepinos lo que va a suceder, o si no ya sabemos que es de un VC. En cuanto a comunidad, los tokens orgánicos es normalmente gente pobre que se acaba haciendo rico. Y por otro lado, los tokens de VCs normalmente son scammers, gente con mucho dinero que simplemente se une a pobres. En este caso, la infografía decía poor idiots, pero no dejan de ser personas pobres que no tienen mucho dinero y que simplemente pues creen en que algún día serán millonarios, pero es gente que tiene poco conocimiento cripto y suelen caer en estas trampas. Y si nos vamos al culto, nos damos cuenta de que aquí gana por paliza los tokens orgánicos, porque realmente hay un culto, realmente hay como un sentimiento de comunidad donde veremos, donde las personas confían en que en un futuro
el token va a valer mucho más y confían en realmente los suyos, por lo que al final es como un movimiento casi religioso, así que muy bien. Y por otro lado, si hablamos de culto dentro de los VCs, simplemente pues no hay lealtad y todos son paper hands, por lo que al final esto significa que el precio acaba cayendo a la mínima que hay algo de foto. Y si hablamos de ejemplos de tokens orgánicos, hablaríamos de WIF en este caso, hablaríamos también de PopCat, también hablaríamos en este caso de Boden, podríamos hablar también de Circle, y por otro lado si hablamos de VCs, podría ser BOM, Maneki, Meme, y esta se nota mucho, o Miu. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto que habéis visto ahora mismo en pantalla? Toda esta tabla. ¿Significa que solamente tenemos que invertir en tokens orgánicos, tokens normales? No tiene por qué ser así. Simplemente tienes que saber que los memes de VCs tienen un objetivo claro y es quitarte el dinero, por lo que probablemente sea gente mucho más competitiva que a lo mejor en las memes normales. Tarde o temprano yo creo que veremos muchas más memes de VCs que triunfen que memes normales, porque al final es la triste realidad de todo, que siempre al final la gente con más dinero es la gente que acaba consiguiendo más dinero y se acabarán aprovechando de todo esto, pero creo que es importante que sepamos un poco qué liga quieren jugar. Si estás empezando a encontrar memes y te marcas una checklist con todas esas indicaciones que yo te he marcado, podrás saber más o menos por encima si realmente es una meme coin de un VC o es una meme coin orgánica. Normalmente en las orgánicas podrás hacer más dinero, ya que al final pues la propia naturalidad del token, siendo orgánico, tiende a que puedas ganar más dinero. En cambio, el de VC simplemente está creado para que acabes perdiendo dinero. Así que bueno, chicos, simplemente quería compartiros pues toda esta experiencia, todo este conocimiento que he encontrado en este post, hablar un poquito sobre las memecoins, mi punto de vista. Opino sinceramente de que tenemos mucho futuro por delante con las memecoins, pero lo diré 20.000 veces si hace falta. Hay que ir con pies de plomo y no todo lo que veáis por internet es tal y como es. Hay mucha gente que está perdiendo mucho dinero y si en vez de estar gambleando, yendo al casino, empiezas a aprender a jugar póker dentro de las memecoins, te aseguro que tarde o temprano acabarás ganando dinero, si no es ahora, en la alt season, donde con toda la entrada del retail podrás ganar mucho dinero. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.